Ya vimos que Israel no es hijo de Dios y que Israel necesita nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ser hijo de Dios, para ser salvo. Pero, ¿salvo de qué? Israel necesita un encuentro con el Mesías, un encuentro con Jesús, el Salvador, porque necesita ser salvo y para ser restaurado como nación. Pero hay tiempos marcados en la Biblia para que esto suceda. Aproximadamente en el año 800 a.C., el reino de Israel se divide en dos naciones, siendo la nación nueva el reino de Judá, los judíos, mientras que la nación original fueron los israelitas, el reino de Israel. Pero a partir de entonces, el reino de Israel se encuentra dividido y, de acuerdo a la historia antigua, a la historia de la Biblia, en el año 700, antes de la llegada del Mesías, antes del nacimiento de Jesús el Salvador, el reino de Israel cayó en apostasía, fue llevado cautivo por el gran imperio asirio y estando en Asiria fue desterrado, arrancado de la tierra de Canaán, e Israel desde entonces perdió toda identidad hebrea y dio origen a naciones, a grandes potencias mundiales, y habita en los fines de la tierra, en los ángulos de la tierra. En el año 700 a.C., el reino de Israel desapareció de la tierra de Canaán. Esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, y en todo el libro del profeta Oseas. Y desde entonces Israel fue conocido como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras que los judíos, 200 años después del cautiverio asirio, los judíos fueron llevados cautivos por el imperio babilónico, aproximadamente en el año 500 a.C., pero 70 años después, los judíos fueron liberados y ellos retornaron a Jerusalén. Los libros de Esdras y de Nehemías nos relatan el regreso de los judíos a Jerusalén. Pero lo más significativo de esta cautividad es la pérdida de la corona de Israel sobre los judíos. Desde entonces, en Judea, en Jerusalén, no hay rey en Israel de la familia de David, porque el trono de David desapareció de entre los judíos para ser devuelto a los israelitas, pero no en la tierra de Canaán. Esto está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 17. En resumen de estos acontecimientos, Israel está desterrado, es decir, habita fuera de la tierra de Canaán, mientras que Judá está esparcido. Libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 12, dice: «Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra». Este es un breve resumen de todo lo que hemos explicado a lo largo de este canal. Así que para consultar más detalles de cada uno de estos acontecimientos, les sugiero que vea las listas de reproducción. Y bueno, los judíos se siguen identificando como judíos, y ellos viven en la tierra de Canaán, en Medio Oriente, y la mayoría de ellos se encuentran integrados entre las naciones. Los judíos se integran a las sociedades de otros países sin perder sus tradiciones y sus costumbres y su identidad judía. Pero hay algo muy interesante. Mientras que los judíos se integran a la sociedad de cada país en el que habitan, Israel dio origen a muchas naciones. Estaba profetizado y Dios le había prometido a Abraham que él sería padre de muchas naciones, que su descendencia sería una muchedumbre de personas y que esas personas crearían naciones. Esa profecía los judíos no la han podido cumplir y hasta el futuro no la van a poder cumplir. Sin embargo, las tribus perdidas de la casa de Israel han dado origen a muchas naciones. Tales naciones actualmente son identificadas como las naciones anglosajonas, siendo la principal tribu de Israel Efraín, la cual se encuentra localizada en la Gran Bretaña.
para los historiadores deben recordar que Mesopotamia es la cuna de la civilización occidental y los anglosajones provienen de Mesopotamia, y Mesopotamia es la región donde se localizaba Asiria y más tarde Babilonia. Es la misma región donde los asirios ubicaron a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los israelitas entraron a Asiria como Israel y salieron de Asiria como anglosajones, los habitantes del Valle del Cáucaso, los caucásicos. Estas 10 tribus dieron origen a todas estas naciones. Pero el hecho de que estas naciones tengan origen israelita no significa que sean salvas, no significa que ya encontraron la salvación, ni mucho menos que son hijos de Dios. Por lo que llegamos al tiempo de la gracia. ¿Cómo va a ser salvo Israel en el tiempo de la gracia? Las naciones de origen israelita en el tiempo de la gracia son salvos igual que cualquier gentil, como cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Los cristianos, la mayoría somos gentiles porque no necesariamente somos hijos de Israel, pero espiritualmente hablando sí somos hijos de Dios. Y eso es lo que necesita Israel actualmente, ser hijo de Dios. Así que tanto israelitas como judíos necesitan nacer de nuevo, según Juan capítulo 3, versículo 7. Deben ser hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Deben ser parte del reino de los cielos antes que pertenecer al reino de Israel. Mateo capítulo 4, versículo 14. Israelitas y judíos deben de ser salvos por gracia, no por ser hijos de Abraham o por ser hijos de Israel. Según Efesios capítulo 2, versículo 8. Y si ellos hacen todo este arrepentimiento genuino, aunque son israelitas o son judíos, ellos ya dejan de pertenecer al reino de Israel y pertenecen a la iglesia del cuerpo de Cristo, a la iglesia del Mesías, y se integran a la familia de Dios que la conforman hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo, de cualquier raza, de cualquier etnia, porque lo más importante es ser hijo de Dios. Así le dijo Jesús a Nicodemo, un israelita, un judío. Es necesario que Israel nazca de nuevo para entrar al reino de Dios, no al reino de Israel. En esta gráfica representamos la salvación de Israel en el tiempo de la gracia. Estas son algunas naciones de origen israelita, algunas porque faltan más. Entonces, de todas estas naciones de origen israelita, únicamente van a ser salvas las personas que en este tiempo de la gracia crean en el Mesías, crean en Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Por eso dice el apóstol Pablo, en el tiempo de la gracia ya no hay judío, ya no hay griego, o sea, ya no hay israelita, ya no hay gentil, porque lo más importante es ser hijo de Dios. Entonces, de todas las naciones de origen israelita, únicamente van a ser salvos los que sean hijos de Dios. No todas las naciones de origen israelita, no todas las personas. Así que en este tiempo de la gracia, estas naciones de origen israelita solamente van a ser salvos los cristianos, los que pertenecen a la iglesia del cuerpo de Cristo. Únicamente un pequeño remanente, como lo dice Isaías capítulo 10, versículo 21 al 22. Abdías capítulo 1, versículo 17, Miqueas capítulo 5, versículo 7 al 8, Pablo a los Romanos en el capítulo 9, versículo 27. Y en el tiempo de la gracia se va a dar otra selección de entre los israelitas, que son los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, menos de la tribu de Dan, de Dinamarca, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice: Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
los 4 ángulos de la tierra dentro de la Biblia. Ese término está relacionado con Israel. Fíjese cómo, aunque la Biblia lo diga, no le prestamos atención, pero la misma escritura nos da la ubicación geográfica de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las naciones de origen israelita. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel, o sea, de Jacob. No son judíos únicamente, son israelitas. Porque los israelitas son hijos de Israel, de Jacob, no de Judá. Estos 144,000 sellados son israelitas, no judíos. Entonces debe quedar claro, durante el tiempo de la gracia, todo Israel es salvo, todas las tribus de Israel, pero no todos, únicamente los creyentes, el pequeño remanente de todas las naciones de origen israelita, incluyendo a la tribu de Dan, los daneses. Pero en relación a los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, menos de la tribu de Dan, de Dinamarca. Apocalipsis capítulo 7. De la tribu de Judá, judíos, únicamente, fíjese bien, de los judíos, 12,000 sellados, los cuales actualmente se encuentran en Jerusalén y en varias partes del mundo, pero principalmente en Jerusalén. No son 144,000 judíos, no, 12,000 nada más. Muy bien. De Rubén no es judío, también van a ser tomados 12,000 sellados, y los rubenitas, los Rubuari, dieron origen a Francia. De la tribu de Gad, los godos, 12,000 sellados. Ellos se encuentran o dieron origen a la nación de Suecia. Aser, 12,000 sellados. Aser se encuentra principalmente en la región de Irlanda, en Estados Unidos. De Neftalí, 12,000 sellados. Neftalí dio origen a Noruega. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Ellos dieron origen a Estados Unidos de Norteamérica. Manasés, hijo de José, hermano de Efraín. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Simeón se esparció entre Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Los levitas, ellos se encuentran principalmente en Jerusalén, pero igualmente que los judíos se encuentran dispersos en varias partes del mundo. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Isaacar se dividió en 2 naciones que son Suiza y Finlandia. De la tribu de José o Efraín, 12,000 sellados. Efraín es la tribu de José y es el Gran British. La Gran Bretaña significa el gran pueblo del pacto, el Gran British, la cabeza principal de todas las tribus de Israel. Y de todas las tribus de Israel, la Gran Bretaña es la única que se esparció, se dividió en varias naciones. Literalmente la Gran Bretaña ha sido un país colonizador, y sus naciones, las naciones de origen británico o colonias británicas, se encuentran en los 4 ángulos de la tierra. Ellos han dado el cumplimiento a que Israel habita en los fines de la tierra. De Efraín, es decir, de la Gran Bretaña, se ha dado cumplimiento a la profecía de que ellos se dividirían en muchas naciones, literalmente. Usted lo puede consultar en la historia universal. La mancomunidad de naciones es prueba de ello. De la tribu de Efraín se ha cumplido la promesa a Abraham que de ellos han salido reyes. Reyes de Inglaterra,
de origen de la familia de David. También en eso ellos han cumplido esa profecía. Los 4 ángeles del libro de Apocalipsis que están a punto de derramar las copas de la ira de Dios son detenidos principalmente porque de la tribu de José, de la tribu de Efraín, va a haber un remanente que provendrá de muchas partes del mundo, de los 4 ángulos de la tierra, y también sus 12,000 sellados. No nada más de la isla británica, sino de los 4 cabos de la tierra, incluyendo de Angleterre, de Inglaterra, pero también de varias partes del mundo. Y el pequeño Benjamín, 12,000 sellados, el cual se dividió en 2 naciones, Bélgica, una parte, pero principalmente Benjamín se encuentra entre los judíos de Jerusalén. Así que estos 144,000 israelitas de todas las naciones de origen israelita van a ser sellados momentos antes, instantes antes, quizás segundos antes que se derrame la ira de Dios. En el último minuto, esto se va a dar, así como se va a dar el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos. Estos 144,000 israelitas van a ser sellados minutos o instantes antes de la ira de Dios. Segundos antes de que se derrame la ira de Dios sobre este mundo, van a ser sellados los 144,000 israelitas de las naciones de origen israelita, menos de la tribu de Dan. En un abrir y cerrar de ojos esto se va a dar, porque no falta el fanático que empiece a decir que él pertenece a esos 144,000, como lo afirman los testigos de Jehová, falsamente. El orden de Dios, bíblicamente hablando, primero es la salvación de todas las personas, de toda la humanidad que sea creyente y se convierta a Cristo. Antes que los sellados, antes que los 144,000. Así que los testigos de Jehová llevan predicando una mentira todo este tiempo, porque los 144,000 van a ser sellados instantes antes que se derrame la ira de Dios. ¿De qué va a ser salvo Israel en el tiempo de la gracia? Primero, de la ira de Dios. Segundo, del fuego eterno. Pero eso lo voy a explicar en el siguiente video.